Vamos a trazar una recta perpendicular a la recta R por el punto M. Utilizando el compás pinchamos en ese punto M, abriendo el compás la abertura que queramos. Por ejemplo, esta misma. Trazamos un arco de circunferencia de esta amplitud, más o menos, que nos va a determinar un primer punto sobre la recta R. Pinchamos con el compás ahora en ese punto. Una vez que hemos pinchado en este punto, manteniendo la misma abertura de compás, vamos a trazar un nuevo arco de circunferencia que lógicamente tiene que pasar por el punto M, puesto que estamos manteniendo la misma abertura de compás. Obtenemos un segundo punto aquí. Vamos a pinchar ahora en ese punto, siempre manteniendo la misma abertura de compás. Pinchamos en este punto y manteniendo el mismo radio, trazamos un nuevo arco que nos va a dar un tercer punto en la construcción. Vamos a pinchar en este punto ahora, manteniendo el mismo radio. Pinchamos por tanto en este punto y manteniendo el mismo radio trazamos un último arco de circunferencia que lógicamente pasará por este punto anterior y obtenemos este punto aquí arriba. Uniendo este punto con el punto M, trazamos la perpendicular que buscamos. Por tanto, con ayuda de nuestra escuadra, unimos ese punto M con ese punto que hemos obtenido aquí arriba. Y hemos trazado la perpendicular a la recta R por el punto M. Vamos a trazar una recta paralela a la recta R por el punto P, para lo cual vamos a pinchar con el compás en el punto P y vamos a abrir una abertura cualquiera, por ejemplo esta misma, que al trazar el arco nos va a dar un punto sobre la recta R. Pinchamos ahora con el compás en este punto que hemos obtenido, manteniendo la misma abertura, el mismo radio, y trazamos otro arco de circunferencia que lógicamente va a pasar por el punto P y nos va a dar sobre la recta R un nuevo punto. A continuación vamos a pinchar en este segundo punto que hemos obtenido y vamos a abrir el compás justamente hasta el punto P, ese radio. Cogiendo esa distancia con el compás, vamos a trasladarla ahora aquí a este arco. Pinchamos por tanto con el compás en este punto y con la misma abertura que teníamos aquí, repetimos ese arco en esta posición. Solamente nos queda unir estos dos puntos para trazar la recta paralela. Utilizando nuestra escuadra, unimos el punto P con este punto que hemos obtenido, de tal manera que tenemos la recta paralela a la recta R por el punto P. En este ejercicio vamos a aprender a copiar ángulos y a partir de esta semirrecta que tenemos aquí debajo vamos a copiar el ángulo A en un sentido y después vamos a copiar el ángulo B en el sentido contrario, obteniendo de esta manera la diferencia entre los dos ángulos A menos B. Empezamos pinchando en el vértice del ángulo A y abriendo el compás lo que queramos, con cualquier radio. Cuanto más grande sea el radio, mayor va a ser la exactitud del trazado. Vamos a coger por tanto este radio y pinchando en el vértice A trazamos este arco de circunferencia. Este mismo arco nos lo vamos a llevar ahora al vértice B. Por tanto, una vez que pinchamos en el vértice B, trazamos el mismo arco de circunferencia. Y con la misma abertura, pinchamos ahora en el extremo de la semirrecta A y B, trazando por tanto el mismo arco por tercera vez. Ahora nos vamos a trazar con el compás, pinchando en este punto, nos vamos a llevar la distancia que hay entre estos dos puntos en el ángulo A. Esta distancia no la vamos a llevar aquí, con lo cual vamos a tener copiado el ángulo A.
uniendo el vértice de la semirrecta con este punto, tenemos el ángulo A copiado. Cogemos nuestra escuadra y unimos el vértice de la semirrecta con este punto. Tenemos hasta ahora copiado el ángulo A. El ángulo B lo vamos a copiar ahora a partir de este punto en el sentido contrario. Para ello, pinchamos en este punto y vamos a abrir el compás justamente hasta este otro. Justamente hasta ese otro. Cogemos esa distancia y pinchando en este punto, trazamos el ángulo en el sentido contrario. Copiamos hacia el otro lado. De tal manera que uniendo el vértice, el extremo de la semirrecta con este punto, vamos a obtener la diferencia de los dos ángulos. Cogemos nuestra escuadra y unimos el extremo de la semirrecta con este último punto que hemos obtenido. Tenemos por tanto aquí la diferencia entre los ángulos A y B. La diferencia entre los ángulos A y B. Entre esta última recta y la semirrecta inicial. Para trazar el ángulo de 60 grados vamos a utilizar el compás, para lo cual vamos a pinchar en el extremo de la semirrecta, el punto A, y vamos a abrir el compás lo que queramos. Cuanto más grande sea la abertura, más exacto va a ser el trazado. Abrimos por ejemplo esa distancia y trazamos un arco, más o menos así, obteniendo un punto sobre la recta. Lo que vamos a hacer ahora es pinchar en ese punto y volver a trazar un arco de circunferencia que lógicamente, como tiene el mismo radio, va a pasar ahora por el punto A. Trazamos ese arco de circunferencia y uniendo el punto A con este punto tendremos el ángulo de 60 grados. Trazamos la recta que une el punto A con ese punto y tenemos 60 grados. Para obtener el ángulo de 30 grados vamos a hacer la bisectriz del ángulo de 60. Entonces pinchamos en este punto el arco trazado previamente y trazamos un arco de circunferencia con la abertura de compás que queramos. Por ejemplo esta. Un poquito más grande. Y trazamos un arco de circunferencia. Con esta misma abertura vamos a hacer centro ahora en este otro punto y vamos a trazar otro arco de circunferencia. Uniendo este punto con el vértice, trazamos la bisectriz del ángulo de 60, obteniendo por tanto el ángulo de 30 grados. Trazamos la bisectriz que nos da el ángulo de 30 grados. Vamos a trazar la mediatriz de un segmento AB y empezamos pinchando con el compás en uno de sus extremos, el extremo A, y abriendo el compás la abertura que queramos, siempre y cuando sea mayor que la mitad del segmento. Vamos a coger por tanto este mismo radio y vamos a trazar un primer arco desde el punto A. Manteniendo la misma abertura, vamos a pinchar ahora en el punto B y vamos a trazar otro arco del mismo radio. Pinchamos por tanto en el punto B y manteniendo el mismo radio trazamos otro arco de circunferencia que cortará al anterior en dos puntos, este de aquí y este de aquí abajo. Uniéndolos tendremos la mediatriz del segmento. Cogemos por tanto nuestra escuadra y uniendo esos dos puntos tenemos la mediatriz del segmento AB. Para dividir el segmento AB en 5 partes iguales, lo primero que vamos a hacer es trazar por uno de los dos extremos, el extremo A en este caso, una línea con la inclinación que queramos. Utilizando nuestra escuadra, vamos a utilizar una línea, vamos a trazar una línea con la inclinación que queramos, por ejemplo esta misma. Trazamos por tanto una línea por el extremo A.
A continuación vamos a coger el compás y nos vamos a llevar sobre esa recta que acabamos de trazar 5 magnitudes iguales. Da lo mismo la abertura que tenga el compás, siempre que sea 5 magnitudes iguales. Por ejemplo, vamos a elegir esta misma. Trazamos un arco de circunferencia que nos da ya una primera magnitud. Pinchamos en este punto que hemos obtenido, trazamos otro arco, nos llevamos esa magnitud otra vez y así hasta 5 veces. 5 veces porque en este caso vamos a dividir el segmento AB en 5 partes. Si quisiéramos dividirlo en 7 partes, por ejemplo, pues habría que llevarse 7 magnitudes iguales, 7 longitudes iguales. En este caso nos vamos a llevar 5 porque vamos a dividirlo en 5 partes iguales. A continuación vamos a unir esta última magnitud que hemos medido con el otro extremo del segmento. Cogemos nuestra escuadra y trazamos esa línea. Utilizando ahora escuadra y cartabón vamos a trazar paralelas por las otras divisiones. Por tanto, desplazamos nuestra escuadra hasta que pasa por la siguiente división. Trazamos una línea utilizando escuadra y cartabón y seguimos trazando paralelas por las otras divisiones. Una nueva paralela, una paralela más y terminamos trazando la última paralela por la última división, siempre utilizando escuadra y cartabón para mantener el paralelismo.